estado con nosotros, están pendientes de esta transmisión y hoy vamos a continuar el libro de Hechos capítulo 11. El tema es el versículo 19. Pero para no entrar de lleno, vamos a hacer un poco un pequeño análisis de cómo arrancó esto. Arrancaba con el capítulo 10, donde hablábamos de Pedro y Cornelio, eh, el Todopoderoso, unos 10 o 12 años después de que arrancaba el, el movimiento cristiano, ahí la persecución de Saulo de Tarso, todas estas cosas. Habían pasado unos 10 años, muerte de Esteban y todo. Y bueno, ya Pedro estaba predicando la palabra, le tocó ir a Cesarea, donde estaba un romano que le invitó a su casa y escuchando él el mensaje de la palabra, eh, aceptó la fe hebrea, no es la fe cristiana. No, para ese entonces, miren que está interesante, para este entonces la palabra cristiano todavía no se usaba. Nadie sabía todavía que era un cristiano. La palabra Christos es una palabra griega. Ianos también es una palabra griega. Les vamos a explicar de qué se trata. Entonces no existía todavía esa combinación. Por lo menos para llamarle a los seguidores de Yeshua. Por ahí sí existía, tal vez en el mundo griego, ¿no? Probablemente existía en el mundo griego, pero para llamarle a los seguidores de Yeshua se le conocía como la secta del camino o la secta de los nazarenos, porque él sabía que Yeshua había vivido y crecido en Nazaret. Bueno, entonces se convierten a la fe en la fe hebrea, en la fe judía, la fe, el evangelio de Abraham, Isaac y Jacob, el evangelio de la Torá, la esperanza de un mundo restaurado. A esa fe se convierten. Bueno, y después, en el capítulo 11, Pedro lleva este mensaje a los hermanos de Jerusalén, donde les habla acerca de todo lo que aconteció y las cosas maravillosas que ocurrieron. Al principio ellos se sienten molestos. ¿Por qué hiciste esto, Pedro? ¿Cómo vas a ir vos a predicarle a goínes, a gentiles? ¿Sabes cuán abominable es para nosotros comer con ellos? Pero Pedro les comunica que tuve una visión, tuve una revelación, donde el Todopoderoso me aclaró que a las cosas que Él limpió, no lo llame yo inmundo, no lo llame común o inmundo, dice, o sea, tamé, no lo llame yo común, fuera de la voluntad del Padre significa. Porque la palabra llegó a sus corazones también. ¿Qué es lo que limpia? Lo que limpia es la palabra. Cuando la palabra llega a nuestro corazón, la palabra del Eterno, ¿no? Nos limpia de toda suciedad, toda malicia, toda cosa depravada, y ya dejamos de ser común. Común quiere decir que es como parte de lo cotidiano, de lo normal, algo que no llama mucho la atención. Pero cuando alguien recibe algo, un trato especial, ya deja de ser común. Por ejemplo, le voy a mostrar, yo tengo acá un vaso de vidrio. Este vaso es común, porque es como cualquier vaso. Pero nosotros acá en Paraguay estamos acostumbrados a las cosas ponerle así forro, ¿ven? Forro de cuero, ¿no? No sé si ustedes están viendo. Este es un termo forrado con cuero. Y una vez que está forrado, ¿ven? Deja de ser común porque ya se convierte en un termo trabajado especial y cambia su costo. Porque ya tiene, por ejemplo, dedicatoria, tiene nombre, y bueno, los vasos también, generalmente se le pone forro, se le pone nombre, le pone, entonces deja de ser vaso común. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El Todopoderoso le hace entender a Pedro, las personas cuando reciben la palabra, cuando reciben la guía del Eterno, ya su mente es exclusivo del Eterno.
y ya dejan de ser seres comunes. Bueno, ese fue el tema en la primera parte del capítulo 11. Bueno, y terminaba diciendo, versículo 18, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Elohim, diciendo, de manera que también a los gentiles, goín, o lo que eran común, ha dado Elohim arrepentimiento para vida. ¿Qué es arrepentimiento? Teshuvah. ¿Qué es para vida? Para que sean parte de una promesa. ¿Qué significa? Le ha dado la posibilidad de que sean miembros de una comunidad. Y para eso tienen que salir de donde están y ir a donde están. Lo mismo que ocurrió con Raad la ramera y su familia, ¿no? Dejó de pertenecer a Jericó y ahora pertenece a una comunidad o a un pueblo que tiene la bendición del Eterno. Y eso le deja de dejar como. Y eso le sorprende a los judíos, ¿no? Porque ellos siempre se sentían el pueblo privilegiado, el pueblo escogido, el único pueblo que puede entender la voluntad del Padre. Así ellos se sentían. Pero el Padre le hace entender que no es tanto así. Bueno, finalmente. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa... aquí es como que un poquito retrocede el relator para volvernos a contar. ¿Se acuerdan cuando había la persecución, cuando murió Esteban y todo fue un esparcido? Bueno, lo primero que supimos fue de Felipe, que fue a predicar en Samaria, ahí con el mago ver Jesús. Después un rato Pedro se fue también. Y después medio que se corta ese tema para anunciarnos otra vez lo que Saulo de Tarso estaba haciendo, ¿no? Las cosas de Saulo de Tarso. Y después Saulo de Tarso finalmente se va otra vez en Tarso y pasa muchos años y aparece Pedro ya en Jope, compartiendo ahí la palabra, resucitando a Dorcas, sanando a Eneas y llevando el mensaje a Cornelio y su familia. Entonces nuevamente como que vuelve el relato o vuelve a completarse. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia. Fenicia, un pueblo que estaba en las costas de ahí de Canaán. Chipre es una isla, y Antioquía de Siria. Y ahí esta parte principal porque acá en Antioquía de Siria es donde va a ocurrir un fenómeno. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, ellos llevaban el mensaje, pero no compartían con la gente que no sea judía. Es porque era entendible, porque el gentil, como no estaba, ¿cómo se puede decir? Acostumbrado o no estaba afianzado, se puede decir, no sé si es la palabra correcta, no estaba involucrado en los temas judíos y hubiera sido complicado compartir con ellos. Y eso es una prueba contundente de que el mensaje que estaban llevando los discípulos de Yeshua era un mensaje que tenía que ver con la Torá, los profetas y los salmos. No era un mensaje nuevo, no era algo como ahora ya la Torá quedó abolida, los profetas quedaron abolidos, los salmos quedaron abolidos, ahora todo es nuevo, ahora traemos el mensaje de Jesús, de Yeshua, ya no es más que hay que confiar en la Torá, ahora hay que confiar. No es ese el mensaje que ellos estaban dando. De lo contrario, no hubieran compartido con judíos. Por eso los judíos se podían abrir, podían entender, porque era mostrándole los textos, mostrándole las coincidencias o la concordancia, puede decir, que había entre lo que Yeshua enseñó, lo que Yeshua vivió y los profetas y la Torá decía. Lo que ellos entonces estaban pretendiendo es a través de el mensaje o la interpretación que dio Yeshua, que les dio Yeshua con sus discípulos, tratar de llegar a los gentiles con el mensaje de la Torá y la restauración. Por eso hablaban netamente con judíos. Pero había entre ellos, acá es clave esta palabra, varones de Chipre y Cirene,
Chipre es una isla, ¿no? Los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Yeshua. Voy a buscar, Josué, el mapa de Antioquía. A ver si aparece para que les mostremos un poco acá a las personas. Voy a buscar un poco yo también. Se rato encontré ya. Antioquía. Espera que. Antioquía. A ver. Antioquía. No, Antioquía de Siria. ¿Sale? ¿Eh? Ahí veo un mapa. Ahí está. Ese. Sí, ese completo. Antioquía. Antioquía. Imagen. Vamos a mirar un poco en el mapa. En el mapa de Antioquía de Colombia. Hay una ciudad llamada Antioquía en Colombia. Siria. ¿Está ahí? Bueno, ahí ustedes pueden ver en ese mapa la ciudad de Antioquía. A mí no me sale nada. Pero también pueden ver, ¿cómo se llama? Antioquía, la ciudad de Tarso. No sé si aparece ahí. Increíble, ¿Ah? Vos no ves, ¿no? Por eso quiero buscar también yo. Tarso, ¿no? Se ve Tarso y después, a ver un poco. Ahí. ¿Eh? Ah, ahí. Ah. Ese es Antioquía, ¿para qué? Está Tarso ahí. A ver un poco. Antioquía. Antioquía. Está Chipre, ¿no? Bueno, ahí abajo hay una isla que se llama Chipre. Pero no sé si hay otro mapa de Antioquía, porque me parece que es Antioquía. Viste que Siria, ¿verdad que? Esto es importante entender porque si no vamos a mostrar mal. Busca un poco otro Antioquía, que, que no esté tanto hacia arriba. Esa Antioquía es de Turquía. Hay una Antioquía más cerca, o si no muy lejos es. ¿Verdad? Que está ahí cerca de Israel nomás. Sí, ese es. Ese. Está al ladito, no hay Siria, ¿no? Bueno, y ve, si te das cuenta, ahí al lado está Chipre, que es esa islita, y más hacia allá está Tarso. Entonces todo está ahí, junto y abajo está Jerusalén. Bueno, esa es la región. Claro, hay otra Antioquía, pero más hacia Turquía, no más lejos, ¿no? Pero es en esta Antioquía donde va a comenzar la obra misionera. O sea, ya se vio entonces el mapa. ¿Mm? Bueno, ya perdimos tiempo más en los mapas. Vamos a volver a la palabra. Ahora, vamos a la nota 20. Nota 20. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía de Chipre, ¿ve? Por eso es importante entender, porque hay Antioquía de Pisidia, se llama, que es la que está en Turquía, y está Antioquía desde de Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles. Y ahí yo busqué en el griego y sale la palabra helem o
Helen es gentiles, o también se le llama griegos, o algunos le dicen también judíos helenizados. Probablemente primero comenzaron la primera predicación que decía solo entre los judíos, era los judíos, pero helenizados, y después, como ya estaban adaptándose a los judíos helenizados, directamente ya ahora a gentiles. Es como decir que los judíos helenizados adquirieron la cultura griega, el pensamiento griego, inclusive la creencia griega, pero al escuchar el mensaje de Yeshua, ellos se sintieron como identificados otra vez con su fe correcta, y ya como ellos ya habían adquirido también fama ahí entre los griegos, probablemente también a través de eso llegaron estos hombres a decidir, vamos a compartirle también a ellos. Esto es muy importante. Imagínense que Pedro en ese momento ya había comunicado a la iglesia acerca de que el Padre estaba abriendo las puertas a los romanos, y ahora a través de esta incorporación se le empieza a compartir a los judíos helenizados y a los propios helénicos. ¿Y qué compartían? Dice, acerca del Señor Yeshua. Y como dice acá en Reina Valera, anunciando el evangelio del Señor Yeshua. El evangelio. Y volvamos a la nota 20 porque les quiero mostrar algo antes de avanzar, muy importante. Porque esto es interesante. ¿Qué es el evangelio de Yeshua? ¿Qué es lo que ellos predicaban? Bueno, yo puse las palabras en hebreo para que podamos entender bien, y después voy a mirar los textos que confirman esto. El evangelio de Yeshua tiene estas cosas, tiene que tener estas cosas. O sea, todos los evangelios que vienen de una fe hebrea, de una fe que empieza Abraham, Isaac y Jacob, tienen que tener estas palabras como base. Primero, Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Lo que se usa como arrepentimiento, ¿no? Regreso a la Torah como base de la fe. La Teshuvah es el regresar a la Torah y que eso sea la base de tu fe. Eso es parte del evangelio que Yeshua hacía. Por eso Yeshua decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Así él compartía. Después tenemos emuná. Esto es el evangelio, ¿no? ¿Qué es la emuná? Lo que conocemos como fe, que es fidelidad hacia las enseñanzas hechas por los profetas. Cuando vos tenés emuná, cuando vos tenés fidelidad a lo que está aprendiendo, si Yeshua estaba enseñando el regreso a la Torah y como base usaba la enseñanza de los profetas, y vos tenés fidelidad a los profetas, entonces ese evangelio va a llegar a tu corazón. Y después está la palabra emet. Emet significa verdad, es verdad. ¿Y qué es lo que vos tenés que sentir después de regresar a la Torah? Después de ser fiel a los profetas, tenés que tener seguridad y confianza hacia lo establecido por el Creador. Todo lo que viene de la Torah y de los profetas para nuestra vida y para nuestro pueblo es verdad. Y después tenemos Ahabá, que es Ahabá, lo que es conocido como amor. Amor, que no es un amor tipo, como que se conoce, sexual, erótico, sino un amor de servicio, un amor de dedicación. O sea, la palabra Ahabá significa servicio, dedicación. Y es lo que el hombre o la persona que aprende la Torah, aprende la emuná, aprende la emet, y en su corazón se forma la Ahabá, el amor, que es su característica: servidor al prójimo, ayuda, bienestar, protección. Protege, no sé, un ejemplo, los animales, la naturaleza, se preocupa por las personas, le interesa la vida de las personas. Ese es el objetivo de este evangelio que estaba compartiendo Yeshua. Y finalmente, Shalom, lo que siempre nosotros decimos, Shalom. ¿Qué debe haber en el corazón de una persona que está recibiendo la Teshuvah, la Emuná, la Emet, la Ahabá? Tiene que haber Shalom, que nosotros traducimos como paz. Pero
realmente, ¿qué significa shalom? Satisfacción de haber hecho lo correcto en esta vida y esperar las promesas de la resurrección. Es cuando vos podés sentir, sí, yo ahora llegué a ser adulto, estoy satisfecho con lo que hice, estoy contento con lo que hice, estoy consciente que le agrada al Padre lo que hice. Si es que no hiciste eso, y si es que hiciste todo al revés, desastre, entonces si pasaste por estos procesos, que es la Teshuvá, la Emuná, la Ahavá, la Emet, y vas a después ya llegar a un estado de shalom, de paz en tu corazón, y esperando la promesa del Creador. Bueno, veamos los textos que confirman estas cosas, para entender qué era el Evangelio de Yeshua, que para mí es muy importante. Si queremos saber lo que representa la fe de el maestro Yeshua haya llegado a gentiles, tenemos que entender también de qué se trata esa fe. No simplemente creer en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Oh, creemos en Jesús, Jesús ya nos salvó, aleluya. Y no sabemos ni de qué, ni qué cosa lo que Jesús enseñó. Bueno, Juan 7:35 dice: desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde pensará ir? Estará pensando, miren, salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras. Tal vez hasta les enseña a los griegos. O sea, cuando Yeshua desapareció un tiempo de los judíos, ellos pensaron, cuando él estaba diciendo, a donde yo voy a ir, ustedes no pueden venir. Ellos estaban pensando, ¿será que va a ir a predicarle, atiéndame esta palabra, a los dispersos de Israel en otras tierras? O sea que los judíos eran conscientes de que habían muchos israelitas, muchos judíos dispersos en todas partes. Y que uno de los propósitos de lo que tiene un Mesías, un ungido, un restaurador, es ir a llevar su mensaje a estos dispersos. O tal vez le enseña a los griegos. Ellos también eran conscientes que probablemente también el Mesías, ampliando su magnitud de llevar un mensaje de esperanza, va a llegar también hasta los no judíos. Y esto está acá en Juan. Juan 7:36. ¿A qué se refiere cuando dice me buscarán y no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy? Juan 12:20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. ¿Viste? Estos griegos en realidad eran probablemente o helenizados, que ya prácticamente toda su vida vivieron como griegos, pero en el fondo de su corazón tenían un poco de su fe en el Creador, en la fe judía, y cada vez que había fiesta ellos venían y adoraban. O eran conversos, algunos griegos que se convirtieron a la fe judía. Esto pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Yeshua. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Yeshua. Atiéndeme lo que dice Yeshua. Yeshua le respondió diciendo, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado, dice. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Tal vez esta palabra no se entienda muy bien, pero lo que Jesús estaba haciendo entender, este mensaje que yo voy a dar, va a llegar hasta los corazones y lo voy a confirmar con mi muerte. Mi muerte va a confirmar que las enseñanzas que yo di son correctas y va a llegar hasta los confines de la tierra. La pregunta es, esto que se escribió hace añares, ¿se cumplió o no se cumplió? El mensaje de Yeshua llegó o no llegó hasta todos los rincones del mundo. Sí que llegó. Mateo 9:35. Recorría Yeshua todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por eso la labor de un restaurador es buscar la forma de dar amparo. 4:23, Mateo. Y recorrió Yeshua toda Galilea enseñando la sinagoga de ellos y predicando. Esto ya leímos. Sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria
y le trajeron, este es otro, y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, es una prueba de que el evangelio de Yeshua era para traer esperanza a la gente, para traerle sanidad, y él llevó su mensaje lejos. Bueno, esta es la palabra evangelio, buenas nuevas. Bueno, continuemos. Bastante tiempo perdimos en esta parte. Pero ahí entendemos ya que era el evangelio anunciado por Yeshua. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, el Todopoderoso les apoyaba y hacía que muchos empiecen a creer en lo que la Escritura decía. Veamos esta nota 21. Miren lo que dice en este Salmo 19:7, para que veamos que las enseñanzas tienen relación con cambiar el corazón, con tener esperanza, no simplemente creer que yo soy el Salvador y ya está. Y si Jesús enseñaba solamente eso, su enseñanza no tenía contenido, no tenía fuerza, no tenía ¿cómo se puede decir? Base sólida. Decirle a la gente, tenés que creer en el nombre de Jesús y ya todos tus pecados van a ser perdonados, ya vas a ser salvo, es como hablar fantasías. Pero enseñar a las personas un mensaje que trae restauración y que tiene como base la escritura hebrea, la escritura judía, y que ellos aprenden y que a través de eso pueden cambiar su vida, eso sí tiene base. Salmo 19:7 dice, las enseñanzas del Señor, la Torá, ¿no?, son perfectas, reavivan el alma. Reavivan, miren, alma significa mente. Cuando vos sos instruido, cuando vos sos guiado, esa tu mente podrida, esa tu mente con tonterías, vuelve a vivir, vuelve a entender las cosas. Era correcto esto, estaba malo como yo estaba pensando. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Miren, reverencia al Señor, al Creador. Las leyes del Señor son verdaderas, emet. Cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. La persona instruida es una persona preparada, capacitada, y cuando entiende la ventaja que hay en la instrucción, se da cuenta que es más valioso que el oro. Darle oro, riqueza, a uno que no tiene sabiduría es como desperdiciar todo. Esa es la verdad. Hechos 8:5, para que podamos entender cómo arrancaron ya ellos con este tema del Evangelio. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, dice. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que, miren, ¿qué dice acá? Después de que el evangelio llegaba, la palabra llegaba, había muchas manifestaciones de milagro. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué es lo que hace una persona que ha sido restaurado? ¿Qué es lo que transmite? Esperanza, sanidad, gozo, alegría, según la escritura. Bueno, versículo 22, continuemos con Hechos 11. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Cuando habla de la iglesia, habla de la Quejilá, no una congregación determinada, de los hermanos que estaban allá. Entonces llegó la noticia de que
allá en Antioquía, muchos están convirtiéndose, muchos están creyendo en la fe hebrea, muchos están entendiendo que la promesa para una mejor vida, para una mejor comunidad, está en la cultura hebrea y en sus escritos sagrados. Entonces esto le llamó la atención a los discípulos, vamos a viajar hasta allá a ver qué está pasando. Y como no era tan lejos, viajaron. Dice, y enviaron, o sea, los que viajaron enviaron a Bernabé, dice, que fuese hasta Antioquía. Todavía no fueron los otros apóstoles, fue Bernabé primero, uno de los que estaba. Bernabé, hijo de Consolación, el nombre que le habían puesto, ¿se acuerdan que había vendido una heredad? Tenía esta característica, él era de esos que reconciliaba a las personas, aunque él se peleó con Pablo, ¿no? Pero él era eso que no veía las fallas ni los defectos de las personas. Su trabajo más bien consistía en el darle amor, esperanza, para seguir adelante. No era tanto técnico en conocimientos bíblicos, pero sí tenía ese conocimiento de la hermandad, cosa que muchas personas necesitan o necesitamos. Hermano, en la congregación no todos somos, no todos estamos para predicar nada más. Están también los que están para animar, para fortalecer. Pero vamos a seguir leyendo. Cuando llegó, versículo 23, y vio la gracia de Elohim, que dice ahí, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciese fieles al Eterno. ¿Y qué es exhortar? En realidad no les exhortó retándole, sino, vamos a la nota 23, dice así, cuando llegó él vio las pruebas de la bendición de Elohim, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. No es que los exhortó, no, los alentó, los animó. Y ese es un don que algunos tienen. No todos en la congregación tenemos el mismo don. No todos podemos ser predicadores, pero cada uno podemos poner algo para fortalecer la fe de nuestra persona. Y bueno, esto quiero explicar muy bien. Esa persona que tiene el don de enseñar, su enseñanza tiene que llegar a los hermanos para fortalecer sus vidas, para, ¿cómo se puede decir? Bendecir sus vidas. Y muchas veces eso se manifiesta en algunos hermanos, que tal vez no tiene el poder de captar o de interpretar muchos de los textos bíblicos, pero sí tiene ese poder para aplicar lo que está aprendiendo, transmitir esa hermandad, ese compañerismo. Vamos a trabajar, hermanos, visitando, compartiendo. Hoy en día en el mundo se ha creado mucho el aislamiento, el separémonos. Como yo le digo siempre, veo inclusive ahora allá en el comedor, veo muchos amigos que se reúnen a comer y cada uno está con su teléfono en la mano. Bueno, yo muchas veces caí en esa trampa. Y así nos va. Así nos va. No sé si ahora usted ahí está mirando su celular, y en vez de... a ver, ¿qué dijo el pastor? ¿Qué dijo el pastor? Uno estaba mirando su chat, alguien que le habló y está hablando ahí el pastor, ¿no? En la tele o en la pantalla. Bueno, tenemos esa costumbre que está llegando en nuestros corazones. Por eso el Padre necesita levantar hombres que nos enseñe que, como dice ahí, con propósito, como dice, con lleno de alegría, permanecieran fieles al Señor. Que nuestra fe sea una fe de crecimiento. Bueno, ese era Bernabé. Entonces él fue para eso, él fue el primer entonces guiador ahí en Antioquía. Hebreos 10:19, un texto que habla sobre este punto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua HaMashiach y por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim,
acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Y qué significa esto? Mantengamos firmes, sin fluctuar, sin aflojar, ¿no?, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Lo que Bernabé le está enseñando ahora a la comunidad de Antioquía, a la iglesia de Antioquía. Y considerémonos unos a otros para estimularnos. ¿Qué significa estimularnos? Apoyarnos, darnos fortaleza, al amor, a la java, a las buenas obras. Amor significa servicio. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Qué significa exhortándonos? Animándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto es lo que estaba haciendo Bernabé. Qué bueno, hermanos, que nos reunamos acá, que compartamos acá, que analicemos todo lo que estamos aprendiendo. Pero probablemente Bernabé no tenía mucho entendimiento de escritura, como sí lo tendría Saulo de Tarso. Por eso en el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Saulo de Tarso Bernabé viajó de Antioquía a Tarso. Hace rato vimos el mapa, está cerquita, un poco arriba nomás. Y le dijo: Saulo, mi amigo, mi conocido, no sé cómo, no sé si se conocía, no sé qué. Pablo nunca menciona de Bernabé, un poco antes, ¿no? Ahí estábamos viendo el mapa, nos está mostrando, nos mostró más. ¿Estamos viendo? Bueno, allá ese punto rojo es Antioquía, ¿no? Creo que un poquito más arriba está Tarso, ¿eh? A la izquierda, ¿no? Si ustedes ven, ahí está Tarso, ¿no? Tarso. Bueno, ahí nomás ellos llegaban. Es importante ese mapa conocer. Bueno, después fue Bernabé a Tarso y le trajo a Antioquía. Y, bueno, ¿con qué objetivo Pablo le trae a Tarso? Porque Pablo sí era diferente. Él tal vez no era muy conciliador, no era tal vez muy mucha hermandad, pero sí tenía mucho conocimiento de la palabra, y sobre todo él tenía mucho roce con las comunidades helenísticas o griegas. Entonces iba a ser una herramienta fundamental para que el evangelio prosperara entre los gentiles. Y por eso le trajeron a Saulo de Tarso. Por eso Bernabé le trae a Saulo de Tarso. 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Y qué hacían? Enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, presten mucha atención, porque acá dice: y a los discípulos se les llamó. ¿Quiénes se les llamó? ¿Quién le llamó a quién? Los conversos, los que se congregaban en Antioquía, que en su mayoría eran gentiles, le llamaron cristianos a los discípulos, o sea, a Bernabé y a Saulo. Ustedes son cristianos. Ellos no se consideraban cristianos. Ellos eran, y no existía la palabra cristianos para los seguidores de Yeshua. Pero como ellos eran de habla griega, y ahí está la cuestión, como ellos eran griegos, ellos vieron a los discípulos como servidores o esclavos también, esa palabra esclavo también, pero servidores ¿de quién? ¿De Cristo o de Yeshua? ¿Por qué le dicen Cristo a Yeshua? Porque dentro de la enseñanza que estaban dando sobre la restauración, seguramente, eso yo creo así, ¿no? Deduzco, Pablo o Bernabé habrán hablado de lo que es la unción. Unción es cuando el Todopoderoso elige a alguien, y ese alguien ejecuta una misión. Y esa misión que ellos están aprendiendo que Yeshua cumplió en la tierra de Canaán,
era de restaurar la Torá, los salmos y los profetas en los corazones de los judíos y a través de los judíos de los gentiles, como estaba escrito en las promesas, en Ezequiel, en Jeremías, en Isaías. No es algo que estaban inventando los seguidores de Yeshua. Entonces, como ellos estaban viendo que ellos están sirviendo y siguiendo la enseñanza de este maestro, ellos entendieron, este entonces es lo que para nosotros es un Cristo, o un ungido, o un ser que viene de lo alto. Pero acá lo que venía de lo alto era la palabra. Pero claro, para los griegos es diferente. Para los griegos, un ser, una persona, viene de lo alto y se encarnece, se dice encarne, reencarna o encarna. Se vuelve hombre de carne, siendo celestial. Y habla de parte de Dios. A eso ellos llamaban Cristo. Y llanos es la palabra servidor o esclavo. Entonces, servidores de Cristo, del ungido. Bueno, veamos la nota 26. Para entender muy bien, vamos a ver otra vez por qué estaban haciendo esto, lo que dice la Torá, y ya varias veces hemos compartido, pero no vale la pena volver a repetir. Deuteronomio 31:11, ¿qué dice la Torá? Cuando viniere toda Israel a presentarse delante de Yahweh tu Elohim, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel, a oído de ello, y harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro Elohim, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de Israel que no supieron, oigan y aprendan a temer a Yahweh vuestro Elohim. Todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces, uno de los mandamientos de la Torá es que cuando puedan reunirse, cuando logren reunirse, cuando logren congregarse, transmitan esta enseñanza. O sea, si Yeshua era un judío, un maestro judío, él no iba a estar enseñando doctrina griega, ni doctrina helenística, ni doctrina babilónica, ni doctrina rabínica cambiada. Él iba a estar enseñando la Torá y los profetas. La Torá y los profetas. Así es. Bueno, ahora, una cosa interesante más. Esta palabra, y esto ahora no me dio tiempo, pero en la comunidad de judía, ellos tienen un nombre por el cual le llaman a los cristianos en el hebreo. No le llaman cristianos como nosotros. Nosotros le llamamos cristianos a los cristianos. Ellos le llaman Nosrin o Netzar. Nosrin o Netzar, que tiene varios significados. Uno de ellos es guardas, cuidadores, vigilantes. También pueden ser misioneros, ¿no? Como dicen los judíos, ¿no? Retoño, Netzer, ¿no? El retoño, de los que están, como sale, se levantará un vástago de la raíz de Esaí. Así le llaman a los creyentes. Y esta palabra, Netzer, ¿dónde aparece? En la Biblia hebrea. Es la forma que los judíos hasta en la antigüedad le llamaban y en la actualidad le llaman también. Netzer, probablemente desde Nazaret también. Bueno, esta palabra aparece acá en Jeremías 31:6. Fíjense muy bien. Porque habrá día en que clamarán los Netzer. Clamarán los Netzer. O ahí en la Biblia dice guardas. O sea, van a empezar a alabar, a gritar. En el monte de Efraín, dice. ¿Y qué van a decir? Levantaos y subamos a Sión, a Yahweh nuestro Elohim. O sea, va a haber un momento que los que están siendo considerados Netzer para los judíos, o que son considerados cristianos o guardianes o vigilantes, van a gritar y van a decir levantaos y subamos a Sión. Van a empezar a volver a su fe hebrea o a su mentalidad hebrea.
Va a llegar el tiempo, dice. Eso está diciendo en Jeremías. Porque así ha dicho Yahweh, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Yahweh, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. O sea, esto está hablando entonces sobre que se va a levantar un grupo de personas que van a empezar a adorar y a servir a todo lo que se trate hebreo. Todo eso. ¿Y quiénes eran estos? Los gentiles creyentes en Yeshua. ¿Ellos eran cristianos? No, todavía. Los cristianos eran los discípulos. O sea, los gentiles, cuando ven a un discípulo predicando sobre Cristo, automáticamente le llamó cristiano. Entonces, cuando uno aceptaba también esta creencia entre los gentiles, los demás gentiles que no eran seguidores de Yeshua, le llamaban a estos seguidores ya también cristianos. Y así fue apareciendo ese nombre cristiano y después se introdujo en la Biblia también. Pero es la palabra Netzer. Bueno, dice, porque así ha dicho Yahweh, regocijaos en Jacob con alegría y da voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Yahweh, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Salva a tu pueblo. Esto, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. ¿Quién los iba a aclamar? Los Netzer. ¿Quiénes eran los Netzer para los judíos? Probablemente eran ese pueblo que se descarrió, que se perdió y que de alguna manera estaba regresando, ¿no? Por eso dice desde el monte de Efraín, que es la tierra del que se alejó del Padre y que ahora está regresando. He aquí yo hago volver a la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciego, cojo, la mujer que está encinta y la que dio a luz, juntamente en gran compañía volverán acá, dice. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas por el camino derecho, el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Le está llamando a la cabeza de los que son denominados pueblo que está entre las naciones como mi primogénito. Mi primogénito. O sea, no es que todos los descarriados sean su primogénito. El Todopoderoso está hablándonos de una profecía que hizo Jacob cuando bendijo a su hijo Efraín y le puso la mano derecha y la mano izquierda sobre Manasés. Y en ese momento Efraín fue bendecido para que las naciones que salgan de él sean bendecidos por Jacob y así por Abraham. 10. Oí palabra de Yahweh, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Ya no es necesario que les diga a quién se le atribuyen esta palabra los creyentes en Yeshua. Pues a Yeshua, porque fue el que predicó a las ovejas descarriadas, el que les habló de una esperanza restaurada, y por eso lo mataron. Bueno, entonces podemos llegar a la conclusión que los cristianos es la denominación que le daban los gentiles conversos a los predicadores. A los predicadores. ¿Está bien usar la palabra cristiano? Si no te pesa, si no te parece incómodo, usa. Pero si quieres hablarlo de una perspectiva técnica y lógica, es la forma que le llamaban los gentiles a los discípulos de Yeshua. No es como los discípulos de Yeshua se autodenominaron. No es así. Aunque en alguna parte sale, creo que en 3 partes sale la palabra cristiano, ¿no? Una parte cuando el rey Agripa, que por poco me persuade a hacerme cristiano, porque los judíos poco a poco empezaron a ver, ya que se empezaban a involucrar muchos gentiles. Ahora, los judíos disconformes con la palabra de Yeshua, le empezaron a llamar a los
gentiles conversos a la fe de la secta del Nazareno, cristianos. Ya los judíos le empezaron a llamar a los conversos gentiles. Estos son los famosos cristianos. Porque ellos no creen en un... Porque ellos, al decir cristianos, ellos están diciendo, ellos creen en el Cristo griego, en la filosofía griega. Ellos no creen en el Mesías que va a restaurar a Israel. Ellos están creyendo. Entonces ellos mismos están grecorromanizando al Mesías. Y están haciéndole entender a ellos, a los cristianos, a los que ellos están llamando cristianos. Ustedes son seguidores de su Cristo, no del Mesías. Entonces por eso es importante entender este punto, ¿no? Y esta palabra. Entonces, nosotros somos seguidores de Yeshua, y Yeshua es maestro de la Torá, de los profetas, maestro del Tanakh, de los Salmos, y esa enseñanza que nos da es la técnica y la fórmula que el Todopoderoso dio para que seamos limpiados y purificados de nuestros pecados, y esa enseñanza que purifica nuestro pecado, Yeshua la confirma y la afirma con su muerte. Con su muerte. Y con toda razón con su resurrección. Bueno, por primera vez en Antioquía. Miren, ¿cuántos años pasaron? Más de 10 años. Y nunca antes se le había llamado cristiano a ningún creyente en Yeshua. Acá se le llama por una confusa situación. Después ya este término sería adoptado ya por las comunidades seguidores de Yeshua, pero con base ya griega y romana. Y ellos agarraron perfectamente este nombre. Entonces podemos deducir que los primeros creyentes jamás se denominaron cristianos. Ellos no se denominaron cristianos. Otra cosa es que los griegos le llamen a ellos cristianos. En aquellos días, bueno, creo que ahí termina esta parte. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Jericó. Vimos todavía la nota, ¿no? Bueno, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén de Jerusalén a Antioquía. Y atiendan bien porque esto quiero que vean, por eso marqué ahí. Bueno, vienen unos profetas. Típico hoy en día el profeta fulano, el profeta mengano. Entonces, como uno es profeta, tiene que tener, oh, Dios me revela, Dios me da visión. Levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Este relato del capítulo 11, 20, 28, verso 28, se ve más bien como una anécdota o algo que aconteció, o sea que alguien anunció y sorprendentemente aconteció. Es una anécdota para que podamos entender cosas que estaban ocurriendo en ese tiempo. Y dice ahí, daba a entender por el Espíritu. Quiere decir que él estaba tal vez diciendo, miren, probablemente nos va a alcanzar otra vez la temporada de hambre, porque eso era frecuente en Israel. Estoy sintiendo que volveremos a tener esa temporada de hambre. En el caso de José, Dios le revela a él por un sueño de que va a venir tiempos difíciles en la tierra. Y por eso él se prepara. Puede ser que esta persona tenía esa visión de distinguir que realmente vienen tiempos difíciles, y de acuerdo a lo que yo estoy comprendiendo por las escrituras, por los profetas, por todo, probablemente venga una gran hambruna en la tierra. Esto es importante entender de esta manera, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea. Esto probablemente ocurrió en Antioquía, ¿no? En Antioquía fue. Entonces se cuenta, según la historia, que Antioquía llegó a tener 200.000 habitantes, de los cuales un 80% era creyente en Yeshua. O sea que era un boom en aquel tiempo. Imagínense, hoy en día probablemente nadie cree más en Yeshua, no sé.
pero en ese tiempo era un boom. De ahí se distribuyeron muchísimos mensajes para llevar el mensaje de restauración. Y también se tergiversaron mucho, ¿no? Dice, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos de que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces ahí fueron escogidos Bernabé y Saulo para viajar a Jerusalén y llevar estos donativos, y probablemente ahí también van a ocurrir cuando ellos van y anuncian, eso creo que aparece en capítulo 15, ¿no? Que vamos a ver después, cuando ellos van y anuncian la conversión de los gentiles, ahí se van a presentar algunos enojándose. Bueno, creo que aquí ya entendimos bastante, comprendimos lo que se trata. Yo le puse a este carácter el comienzo del cristianismo. En realidad puede ser que esa sea la razón por la cual después se le llamó cristiano a los seguidores de Yeshua. No era algo previsto, no era algo profetizado, era algo que salió de lo que creían los primeros seguidores de Yeshua, que estos tipos de personas siguen a un Cristo, a un ser divino. Pero en la fe hebrea es diferente. En la fe hebrea nosotros seguimos a un maestro que creemos que la vida que llevó y las condiciones que tuvo le pueden dar el carácter de ungido, que significa Mesías. ¿Ven? Bueno, gracias a todos. Shalom. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.